Seguimos con informar. De noviembre de 2019, un día muy especial para Chile, un día histórico para Chile. Bienvenidos a Corporación Noticias, el resumen de las principales informaciones de la jornada y el análisis de los temas que a usted le interesan, saliendo como siempre desde el 97.1 FM en Santiago y las 42 emisoras de la cadena Corporación a lo largo de Chile. Les saluda el periodista Israel Vilche. Me encuentro nuevamente, gracias a Dios, junto a Carol Espinaza. ¿Cómo estás, Carol? Muy bien, como tú lo mencionas, en un día histórico muy informativo, así que acá hemos preparado todas unas informaciones para ustedes. Y decimos gracias a Dios, porque realmente después de 3 semanas de crisis social en Chile, hoy podemos estar con un aire de esperanza, que yo creo que se respira en el aire. Casi un mes, 29 días. 29 días. Bueno, el UEF el día de hoy 28.110, el dólar superó la barrera de los 800, en algunos lugares estaba transando a 801, por lo menos esa es la información oficial, sin embargo dicen que está a la baja. Euro en 875, también a la baja. El verso de hoy en la Biblia App: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. ¿Lo escuchó? Se lo digo de nuevo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. De nada sirve leyes escritas en papel, en tanto que el corazón humano no cambie y sigue igual. Solo el amor vence. La pregunta de hoy: si el plebiscito constitucional fuera el próximo domingo, ¿por qué opción votaría usted? Recuerda que hay 2 opciones, si quiere o no quiere constitución, pero hay una segunda opción. La opción de si, en caso de ganar el sí, una nueva constitución, sería convención mixta constitucional compuesta por 50% de ciudadanos electos especialmente para ese efecto y un 50% de parlamentarios y parlamentarias en ejercicio. O una convención constitucional que ya se parece más a la opción de una asamblea constituyente compuesta 100% por ciudadanos electos para ese efecto. Vote, ahí está, en el Facebook de Corporación Noticias. Bueno, hoy el tema central sin duda es este histórico acuerdo político para avanzar sobre el proceso constituyente, con definiciones claras sobre los mecanismos que se emplearán para eso y también con notorias ausencias. Recuerden la pregunta de hoy: si el plebiscito constitucional fuera este domingo, ¿por qué votaría usted? ¿Por una convención mixta constitucional o por una convención constitucional con 100% de representantes ciudadanos? Explicar a la gente que esa votación se realizaría el abril del 2020, es con voto voluntario, su resultado es vinculante, se debe respetar democráticamente y usted podría votar que no quiere también una nueva constitución. También está la opción, quiere o no quiere una nueva constitución. Pero a la vez votar que si gana el sí, usted prefiere entonces una convención constitucional o una convención mixta constitucional. Así es. Bien, el WhatsApp abierto para los comentarios, para que usted nos envíe algún comentario al más 5622-553-0811. Los vamos a estar esperando. Contarle que hoy se perciben 28 grados en la región metropolitana y se espera un máximo de 33 grados de temperatura. Sube la temperatura con cielos despejados. Le invito a que revisemos los titulares. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Partidos políticos logran histórico acuerdo para avanzar a una nueva constitución. Parlamentarios de todos los sectores políticos llegaron en la madrugada de hoy a un consenso para ayudar a resolver la crisis social, un documento que la historia conocerá como Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Luego de intensas negociaciones en el ex Congreso Nacional de Santiago, los honorables presentaron la idea de llevar a cabo un plebiscito de entrada que se realizará en abril del 2020. Los chilenos y chilenas habilitados para votar podrán elegir el próximo año entre las opciones sí o no.
respecto a una nueva constitución y paralelamente elegir el mecanismo preferido para elaborar este nuevo documento constitucional, convención mixta constitucional o convención constitucional. De ganar la opción por una nueva constitución, los 155 representantes del constituyente se elegirán en octubre del 2020 y tendrán 9 meses, prorrogable por otros 3 meses, para redactar un nuevo texto, el cual deberá contar con 2/3 de aprobación para ser decidido. La ciudadanía debería votar en plebiscito ratificatorio, vinculante y obligatorio en el 2021. Partido Comunista y Frente Regionalista se restan de firmar acuerdo constituyente. Casi todas las fuerzas políticas dijeron presente en el anuncio del plebiscito para abril del 2020. Sin embargo, el Partido Comunista, el Partido Progresista y el Frente Regionalista Verde Social decidieron restarse de la instancia y no firmar el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, criticando la opción de establecer los quórums de 2/3 propuesto para modificar las normas de la actual Carta Magna. Abre a la baja tras acuerdo del Congreso sobre nueva constitución. La divisa estadounidense abrió este viernes a la baja, dando un leve respiro a los mercados, luego que el Congreso lograra el histórico acuerdo para constituir una nueva constitución, sumado a las medidas que implementó el Banco Central en la víspera ante la tendencia alcista. En detalle, la divisa cayó 14 pesos en sus movimientos de apertura después de que ayer, el jueves, cerrara en 801 pesos, marcando un registro histórico. A las 8:56 horas de este viernes el dólar se cotizaba en 787 pesos. Línea 4. Metro anuncia la reapertura de estaciones que llegan a Puente Alto. El Metro de Santiago anunció este viernes la apertura de nuevas estaciones de la línea 4, restableciendo la conexión entre el sector sur-oriente de la capital. Desde el directorio de la empresa de transporte subterráneo confirmaron la apertura de las estaciones Vicuña Maquena, Vicente Valdés, Hospital Sotero del Río, Las Mercedes y Plaza de Puente Alto. Renuncia el director nacional de inteligencia tras fuertes cuestionamientos a su labor. El director de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, Luis Masferrer, puso su cargo a disposición del presidente Sebastián Piñera. La decisión se dio en medio de fuertes cuestionamientos al Sistema Nacional de Inteligencia, al que distintos sectores responsabilizan de no haber previsto el levantamiento social que afecta al país desde el 18 de octubre pasado y que comenzó con evasiones masivas en el Metro de Santiago y no ha conseguido además identificar a los responsables o grupos organizados detrás de los atentados que han afectado al país desde hace 4 semanas. Quédese con nosotros para revisar estas y otras informaciones aquí en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Mándanos tus comentarios, fotos, videos y noticias al WhatsApp de Corporación Noticias +56 222 55 30 811. Noticias nacionales. A raíz del estallido social que cumple hoy 29 días desde que comenzaron las protestas y la violencia en las calles, las clases en los colegios han funcionado de manera intermitente en un momento crucial del año escolar. ¿Qué pasará con las notas, el cierre del año escolar, las graduaciones, las inasistencias? Son preguntas que se están haciendo a estas alturas los apoderados en distintos establecimientos, quienes ayer se reunieron con las directivas de los colegios. Para aclarar estas dudas, el Mineduc entregó ayer un comunicado de orientación sobre el cierre del año escolar. Para hablar sobre ese informe estamos al teléfono con el señor Raimundo Larraín, jefe de la Dirección de Educación General del Mineduc. ¿Cómo está? Buenas tardes, don Raimundo. Hola, muy buenas tardes. Israel y Caro. Sí, muy buenas tardes. Queremos preguntarle inmediatamente, ¿se adelanta el cierre del año escolar? Mira, la postura del Ministerio es y ha sido muy clara: el cierre escolar adelantado no es una alternativa para las escuelas, salvo casos muy puntuales y muy excepcionales, en donde los sostenedores de las escuelas deben hacer la solicitud a la Seremía, pero no es una opción el cierre anticipado de clases. Perfecto. Primera pregunta respondida entonces. ¿Qué criterios ustedes están recomendando como Mineduc a los colegios para cerrar el año como corresponde? Porque el cierre se descarta como primera opción, pero ¿cómo deberían cerrar los colegios? Mira, nosotros hemos propuesto a la escuela 3 criterios que creemos que son muy relevantes. En primer lugar, mucha flexibilidad para que puedan terminar todos los procesos que venían llevando a cabo durante el año, es decir, mucha flexibilidad, por ejemplo, en
los horarios, Ujú. la duración de las horas lectivas, el horario de salida de los estudiantes, flexibilidad en la cantidad de evaluaciones que puedan poner, que queden pendientes. Ujú. O sea, la mayor cantidad de flexibilidad para que ellos puedan tomar decisiones. ¿ya? Recordemos que además de esta movilización social que ha mantenido cerrado algunos colegios, se suma Sí. a lo que fue el paro docente, que fue hace meses atrás. Exactamente. Sí. Exactamente. O sea, para la escuela hay que recordar que en muchas escuelas hemos perdido más de 60 días de clases al año. Por lo tanto, el cierre anticipado de clases sería finalmente el corte de todo un proceso que ya había sido muy complejo durante el invierno y que ha afectado mayoritariamente a la educación pública, que tuvo más de 50 días de paro en algunos casos. Oficialmente, ¿cuándo termina el año escolar 2019, don Raimundo? Para las escuelas con jornada escolar completa, bueno, cada región tiene su calendario, Ujú. pero en promedio el viernes 6 de diciembre. 6 de diciembre. Pero las escuelas que estuvieron en paro recalendarizaron, muchas Claro. de ellas hasta fines de diciembre, otras incluso hasta la primera quincena de enero. Pero eso es la recalendarización y responsabilidad de cada una de las escuelas que se zanjó ya en el invierno a la vuelta del paro docente. Sí, bueno, usted nos está hablando de algunos criterios transversales, Sí. nos mencionó la flexibilidad, ¿existen otros? Sí, existe también un criterio relevante de que las escuelas puedan replanificar las clases que quedan, Ok. que puedan trabajar colaborativamente entre los profesores para, por ejemplo, priorizar los objetivos de aprendizaje. Existe flexibilidad para dejar de pasar contenidos que no se van a alcanzar a ver en profundidad, por Ujú. ejemplo, y que eso quede consignado para el próximo año y que el próximo año se inicie con un proceso de reenseñanza de aquello que no se alcanzó a pasar, por ejemplo. ¿Y qué pasa con las pruebas coeficiente 2, por ejemplo, las evaluaciones, los Sí, exámenes bueno. planificados? Bueno, ahí cada una de las escuelas deberá tomar en base a sus planes de evaluaciones propios cuáles son las evaluaciones más pertinentes para poder cerrar el año de la mejor manera posible, entendiendo que tenemos una contingencia. Claro, había escuchado por parte de algunos padres apoderados de colegios, ¿no? Que muchos de los colegios no van a tomar la prueba coeficiente 2, sino que más bien se va a aplicar trabajos grupales, trabajos individuales. Claro, eso nosotros nosotros lo hemos dejado a criterio? flexibilidad de cada Perfecto. una de las escuelas, Entendido. criterio, sí, porque hay una tentación de decir que que se aplique una regla a rajatabla para todo el país, pero sabemos que el país es muy distinto y que cada escuela es un mundo en sí mismo. Así es. Estamos hablando con don Raimundo Larraín, jefe de Dirección de Educación General del Mineduc. Para ir concluyendo, Raimundo, ¿cómo se pretende resguardar el derecho a la educación en lo que va quedando del año escolar? Sabemos que hay muchos colegios que han sido tomados por estudiantes, Amenazados muchas veces también, amenazados de toma. ¿Qué piensan hacer ustedes como Mineduc? Bueno, yo creo que la señal que hemos dado como ministerio de que el cierre del año escolar anticipado no es una alternativa y va también aparejada de una señal potente de que se pueden resguardar los aprendizajes con mucha flexibilidad. Asimismo también con mucho cuidado de poder respetar también todos los procesos de reflexión que han ocurrido al interior de las escuelas. Por ejemplo, esto es una gran oportunidad para trabajar el pensamiento crítico con nuestros estudiantes. Nosotros hemos visto que en aquellas escuelas en donde las discusiones, las reflexiones han sido guiadas por los profesores planificadas previamente, que han permitido que los estudiantes contrasten posturas, se expresen libremente, eso es una oportunidad importante para de aprender, ¿no? Y lo contrario es los casos que tristemente hemos visto también en la prensa de niños gritando consignas sin haberlas previamente pensado o compartido o discutido. Entonces, creemos y estamos convencidos de que esto es una oportunidad grande para fortalecer también la democracia desde la escuela, que los estudiantes también aprendan a argumentar, a discutir, Claro. a esperar su turno para hablar. Y la educación a cívica contrastar también, su ¿no? postura. La educación cívica igual. Mucha educación cívica. Sí. Bueno, queremos agradecerle a don Raimundo Larraín, jefe de Dirección de Educación General del Mineduc. Gracias por responder A nuestro ustedes. llamado y poder explicarnos esta situación. Contar también que muchas gracias. Dios les bendiga. A ustedes, que podamos tener un buen cierre de año escolar pese a todas las contingencias. Así es. Que así sea. Bueno, flexibilidad, la palabra clave entonces. Ujú.
Hay una noticia de último minuto, decíamos que 3 federaciones depusieron el paro de recolectores de basura tras una reunión con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. No obstante, enfatizaron que continuarán siendo parte de las negociaciones en la movilización. También ellos tienen sus demandas respecto a seguridad laboral y condiciones laborales. Noticias nacionales. Bueno, y en conferencia de prensa, hace unas 2 horas aproximadamente, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina, alcalde de Puente Alto, confirmó la suspensión de la consulta ciudadana sobre una nueva constitución que había sido informada por la Asociación Chilena de Municipalidades la semana pasada y que estaba prevista para el próximo 7 de diciembre, por considerar que ya no tiene sentido tras este acuerdo suscrito por los parlamentarios anoche. Pese a esto, los alcaldes ofrecieron para seguir colaborando como puente entre las demandas de la ciudadanía o las organizaciones sociales y las instituciones políticas, con el fin de establecer las bases de una sociedad que, según el alcalde Codina, debe estar fundamentada más en la ética que en el individualismo. Recordemos que ayer, además, el CERVEL señaló que no tenían facultades para facilitar el padrón ni facilitar el proceso propuesto por los alcaldes y que además la consulta no iba a contar con el resguardo de las Fuerzas Armadas como ocurre en elecciones. Nosotros con humildad estamos disponibles a seguir siendo puente. Es sumamente importante que profundicemos en las reformas que permitan terminar con la situación de inequidad y abusos que aún existen en el país, dijo. Asimismo, destacó la asamblea histórica que tuvieron la semana pasada los alcaldes, en la que se planteó precisamente la idea de realizar una consulta ciudadana sobre una nueva constitución. Ellos creen que esa instancia permitió cambiar los acontecimientos en el país. Logramos que el gobierno aceptara conversar sobre una nueva constitución y que trajo como consecuencia finalmente el acuerdo de los políticos, dijo Germán Codina, como decíamos en conferencia de prensa, sobre este proceso que estaba inicialmente avisado para el 7 de diciembre. Ya no se va a realizar esta consulta, pero decía él sí que van a volver a insistir en poner las demandas de la agenda social. Por supuesto, eso queda como una segunda opción, es una consulta. Pero no ahora. No ahora, van a evaluar para más adelante y bueno, ellos se reunieron a las 8:30 de la mañana, todos los alcaldes ahí en la municipalidad de Vitacura y aproximadamente a eso de las 11:30 realizaron esta conferencia de prensa anunciando la suspensión de la consulta ciudadana. Noticias nacionales. La pregunta que también nos hacemos a esta hora: ¿qué fue lo que destrabó la obtención del histórico acuerdo político constitucional con la participación, como decíamos, de casi todos los sectores políticos? Se logró un inédito acuerdo para avanzar en una de las demandas más importantes que había levantado el movimiento social en las calles del país: una nueva constitución para Chile. Bueno, decimos casi todos los sectores políticos porque el Partido Comunista, el Partido Progresista y el Frente Regionalista Verde Social fueron los únicos referentes políticos que decidieron restarse de esta negociación y no firmaron el llamado Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución. ¿Qué implicaciones tiene este acuerdo transversal y qué hizo posible que oposición y gobierno consiguieran avanzar en un punto que parecía imposible días atrás? Germán Codina decía que había sido que ellos habían levantado el tema y habían propuesto esto. Para conversar sobre este tema estamos al teléfono nuevamente con don Mario Ríos Santander, ex senador y analista legislativo, con quien conversamos el lunes sobre este tema, pero ahora ya con algo sobre la mesa. Más visible. Don Mario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oiga, lo que conversamos el día lunes tiene mucha referencia porque ya avanzamos algunas cosas interesantes que este acuerdo lo tiene, así que a ustedes felicitaciones porque las preguntas que hicieron ustedes en aquella ocasión estuvieron todas dirigidas a este acuerdo que hoy día estamos muy contentos los chilenos de tenerlo a la vista. ¿Usted está contento? ¿Qué le parece este acuerdo? Este acuerdo produce paz, produce tranquilidad, ¿no es cierto?, en un área política. El área política en Chile siempre ha sido muy importante. Los partidos políticos a través de su historia siempre han tenido importancia. Hoy día estaban absolutamente desprestigiados, muy en el suelo. No tenían ningún favor de nadie o muy poca gente en el país, y el hecho de que se hayan reunido, hayan reconsiderado la necesidad de hacer las cosas con prudencia y dentro del ámbito institucional, que también es muy importante, bueno, evidentemente que es un paso grande. Y digo dentro del ámbito institucional porque, en definitiva, independientemente de los caminos que se tomen para el tema del análisis constitucional y los proyectos que se puedan presentar en torno a ese asunto, terminan institucionalmente, porque el último artículo de esta norma establece que el Parlamento, ¿no es cierto?, se comprometen a votar a favor de la cosa, pero el Parlamento es el que va a actuar
y va a sancionar el proyecto de reforma constitucional que finalmente pueda ocurrir. Don Mario, ¿cree usted que las demandas ciudadanas, lo que se ha llamado las urgencias sociales, pierden el protagonismo que tenían cuando comenzó esta movilización a raíz de este acuerdo que se negoció anoche sobre un tema que va a tomarle tiempo, esfuerzo a la clase política, a las instituciones? Bueno, no solamente a los políticos, yo aspiro que no sea todo Chile, porque no a todo Chile le interesa o está preparado al tema constitucional, pero sí que se extienda un poco más a las universidades, a los institutos de estudio, a los gremios, a las entidades sociales que existen tantas y tan variadas en Chile. No se olvide que en Chile no se muere nadie sin haber sido presidente de algo alguna vez, ¿no? Eso significa que la estructura de organización de Chile es impresionante, así que hay muchísimos organismos que tienen que opinar. Me hace pensar, don Mario, me queda vida por delante a mí. Sí. Pero, ¿cree usted que pierden las demandas ciudadanas o no? Sí, ¿o al contrario? Ahora, mire, la demanda ciudadana parte anarquista, esa es la verdad. Sí, nosotros vamos a tener que hacer una pequeña historia en este tema. Los dos primeros días son anarquismo puro, anarquismo con Joven el primer día rompiendo el metro, anarquismo con AMPA el segundo día saqueando los supermercados. Y comienza a partir del tercer o cuarto día a tener algún viso político, pero también bastante amplio o no tan definido. Lo que une a toda la gente es una expresión que dice no más abusos. Claro. Y eso es lo que produce el millón de personas. No lo produce ni la reforma constitucional, ni el no más FP, ni las cosas tributarias. Entonces, hay que considerar ese asunto a la luz de la experiencia que nosotros vivimos. En segundo lugar, lo que viene después es los días que siguen es un desprestigio muy fuerte de lo que se denomina la clase política, y dentro de esa clase política el Parlamento, y dentro del Parlamento la Cámara de Diputados, que era la más desprestigiada de todo, según las declaraciones, los gritos, las pancartas y las encuestas y todas otras cosas, ¿no? Entonces, el mundo político se da cuenta de que está siendo rechazado, que al estar siendo rechazado el mundo político surge una tremenda interrogante que se llama democracia. Porque el mundo político llega a través de un acto democrático y no llega hace 5 años atrás, llega hace 1 año y medio. O sea, un acto democrático que instaló hace 1 año y medio atrás es rechazado por teóricamente toda la comunidad, es poner en duda el acto propiamente tal, al señalar la comunidad a través de sus gritos y sus cosas, su desacuerdo a quienes están resolviendo los temas legislativos del país. Bueno, digamos, los políticos están haciendo la pega, digamos que están tratando de reivindicarse en esta visión tan mala que tiene la ciudadanía de ellos, pero ¿cree usted que se pierde con las demandas finalmente la gente al llegar a este acuerdo político o no? O al contrario, se pueden trabajar mejor. Este acuerdo político es un acuerdo de la Constitución, no es un acuerdo de la AFP, ninguna de esas cosas, es de la Constitución. Sin duda que también se van a debatir estas otras cosas, pero hay cosas que son trascendentes. Yo creo que en materia, por ejemplo, previsional, que está el tema de la AFP, que siempre se discute mucho, o sea, siempre un letrerito que dice no más AFP, que últimamente se desapareció, porque el mundo político logra posesionar a la Constitución como primer debate, eso es verdad, y logra posesionarla con mucha fuerza. Y ahora que ya definitivamente no solamente logró posesionarla en el interés colectivo, sino que en una determinación con la participación de todos, el partido político que estaba en el suelo se eleva unos puntitos, bastante a lo mejor, ¿no? Y se sitúa entonces como una manifestación de participación pública importante. Mire, todos los presidentes de partidos políticos que firmaron están felices. Hoy día en la mañana despertaron tomándose un jugo de naranja. Pero hay unos partidos que no participaron. Sí. Ahora, eso no. Respecto a justamente los que se restaron, estamos hablando de 3 partidos que se restaron: el Partido Comunista, el Partido Progresista y el Frente Regionalista Verde Social, que era una facción escindida de lo que era el PRI o ex-DC. Ahora, también junto con eso, otros organismos que rechazaron el acuerdo justamente tienen que ver con educación, salud y AFP. Son el movimiento No AFP, dijo que no estaba de acuerdo con el acuerdo, la FEMPRUS o los funcionarios de salud dijeron que no estaban de acuerdo, y también el magisterio, el colegio de profesores. Entonces, ¿cómo podemos leer por una parte el restarse del acuerdo y por otra parte también rechazar el acuerdo, en este caso de los gremios que tienen que ver con demandas sociales? De acuerdo, y este acuerdo está muy definido, ¿no es cierto?, en torno a los partidos políticos. O sea, ellos son los que se reivindicaron. No estamos hablando de que el resto se reivindicó, porque efectivamente hay posiciones que son contrarias. El tema está
que ya no está solo el presidente para enfrentar el tema. Ya. Esa es la cosa, digamos, ¿no? Al estar los partidos políticos y ser ellos los que tienen una integración en muchísimos organismos del país, partiendo por un poder legislativo completo prácticamente, evidentemente que hace más sólido el debate, porque digamos las cosas como son. El acuerdo es un acuerdo prudente, es un acuerdo que no termina en decir vamos a quedarnos con la actual constitución, no, abre puertas para iniciar el debate, la conversación, el análisis, llama a los chilenos a integrarse. Este es un buen acuerdo político, es un buen acuerdo institucional. Entonces, el que la FEMPRU y todos estos organismos que están muy politizados y muy en torno al Partido Comunista, evidentemente que se van a oponer, porque yo estoy pensando que el secretario general, el presidente del Partido Comunista, señor Guillermo Teller, anoche mismo dio instrucciones a todos estos presidentes de partidos que están ligados a él, ¿no es cierto?, a que lo rechazaran, porque él quedó muy solo, ¿no? Y argumentando que no lo invitaron a esta conversación, que también parece medio irrisorio ese argumento. Bueno, yo no sé si lo invitaron o no. La verdad es que de repente si no lo han invitado también algo razonable. El hecho de que haya sido el Partido Comunista en pleno los que rechazaron la alternativa de un fiscal, ¿no es cierto?, para investigar a fondo toda esta situación que surge a partir del 18 de octubre, ¿no es cierto?, con el tema de con el anarquismo. Exacto. Obviamente que ya demostró entonces una actitud negativa frente a las cosas que son propias de la institucionalidad de nuestro país. No, yo creo que ellos mismos se alejaron. Hay un segundo punto, si usted me permite. Sí. Queda pendiente las banderas indígenas. ¿En qué sentido, don Mario? En el sentido que apareció un mundo indígena muy numeroso. Sí. ¿Ya? Y yo tengo la sensación de que esa bandera indígena, bueno, que se vendían, usted sabe que se vendían pancartas, banderas, todo. Sí. Hubo un negocio que siempre se había los chilenos, ¿no? Sí, lo típico. Bandera indígena, a 1500 la bandeja indígena. Y de no más abuso también. Entonces, ese asunto yo quiero saber si realmente aquí pueden ocurrir varias cosas. Una de ellas es que efectivamente la gente encontró que la bandera indígena formaba parte de un momento interesante, efectivo, la compró y la mostró, y no tenía ningún otro fin que no fuera llevárselo después a su casa y ponerlo en su pieza. La segunda cosa era ocultar su verdadera expresión política y haber recibido instrucciones de que todas las personas miembros de un partido político levantaran esta bandera para reconocerse, porque no podían levantarla de su partido. Y eso significaría entonces una intromisión en asuntos indígenas por agentes políticos urbanos, que claro, en el mundo urbano también hay indígenas, pero claramente son más bien del sector rural y presencia en regiones distintas a lo que es la región metropolitana, ¿no? Ahora podría ser una lectura, don Mario, de eso, solamente para ir concluyendo, que quizás parte de esta consigna no más abusos también la gente siente, por ejemplo, a raíz del caso Catrillanca, que también hay un sector de la población chilena que se ha sentido abusado sistemáticamente desde hace muchos años. Pero entonces también podría ser dentro de esta consigna de no más abusos, porque que se inserte el caso de los indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas se han sentido abusados. Bueno, claro, así lo han manifestado y sienten ellos. Pero más que sentirse abusados, los pueblos indígenas se sienten incomprendidos. ¿Por qué motivo? Porque en torno a ellos lo que prima son todos los principios y valores de la naturaleza, no las cosas republicanas. Los pueblos indígenas no son republicanos. Ellos no reconocen la democracia como principio fundamental de su organización. Ellos no tienen presidente, tienen loncos. Claro. No tienen secretario del directorio, tienen huerquienes. No tienen provincia, tienen comunidades. Existe, digamos, un lenguaje, una actitud, una forma, una estructura social que está ligada a la naturaleza, que es lo que los hace ser distintos. Mire, Choquehuanca, este canciller boliviano, que fue un muy buen canciller por lo demás y nos complicó bastante la vida, dice, en una entrevista le preguntan ¿qué diferencia mayor puede existir entre un indígena y un occidental? Entonces dice, si hay un indígena y un occidental que están mirando un árbol, el occidental dirá que es un árbol muy grande, que el tronco es muy poderoso, que tiene muchas hojas, y el indígena le va a decir, yo soy el árbol. Claro. Entonces, esa concepción que es tan profunda hace de que el indígena, más que sentirse abusado, se sienta incomprendido en una patria o en una tierra que no le pertenece, porque ellos no son demócratas, no son republicanos. Claro, una subcultura dentro de una cultura, ¿no? Sí, esa es la cosa. Bueno, la pregunta, si tenemos nueva constitución o para elegirla, ¿qué prefiere usted? ¿Una convención mixta o una convención constituyente?
A mí me gusta la mixta porque trato de no separar todas las cosas de la institucionalidad vigente, a pesar de que pueda tener muchas debilidades. Y el hecho que termine institucionalmente con la participación institucional del Congreso, ¿no es cierto?, votando a favor el proyecto que se le presente, yo creo que implica alguna responsabilidad también de parte de ellos, y me gusta que un 50% sea parlamentario y otro 50% de la sociedad civil. Le agradecemos esta conversación y la disposición de hablar con nosotros aquí en Corporación Noticias, don Mario Ríos Santander. Muchas Como siempre le presentamos, analista legislativo y ex senador de la República. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Que Dios le bendiga, tenga buen fin de semana. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no sin antes comentar la votación que tenemos ahí. La opción A, voy a revisar de nuevo. La opción A, que quiere decir una convención mixta constitucional, compuesta 50% por ciudadanos electos y otro 50% parlamentario y parlamentaria, que pueden ser diputados, senadores. Esa va... ¿La mixta va en 44. La opción que va ganando es la opción B, una convención constitucional. Recuerden que hace tiempo atrás nosotros dijimos, a ver, nueva constitución, y ganó por un amplio margen. 75% me parece que ganó que no una nueva constitución. Pero justamente eso es lo que puede pasar. Alguien puede decir, yo no quiero nueva constitución. Ok, pero si hay nueva constitución, yo prefiero que sean todos gente electas para exclusivamente ese fin. Y eso es lo que está, al parecer, mostrándose aquí. Bueno, es bueno el comentario que hizo Mario Ríos de decir que para respetar la institucionalidad no sería malo 50 y 50. Es un punto de vista también atractivo y conciliador, creo yo. Hay algunas respuestas que tenemos. Luis Villalón dice, el problema no es la Constitución. ¿Cierto? Daniel Corona dice, pese al gran acuerdo, no hace nada más con los temas de fondo, ya que la Constitución lleva 30 años políticamente, pero ¿qué pasa con los temas reales? ¿Qué pasa con las actuales leyes? AFP, salud, educación, la pregunta que nos hacíamos. Bueno, Daniel Vilches dice que él prefiere asamblea o convención constituyente. Convención constituyente, que vendría a ser 100% electo para ese fin. Sí. Julis SC dice, me da miedo pensar qué tipo de ciudadanos estarán en el caso B, pero prefiero mal conocido que ladrón conocido. No, malo desconocido que ladrón conocido. Bueno, ella prefiere un malo desconocido. Un malo desconocido que ladrón conocido. O sea, ella prefiere que sean gente totalmente nueva, aunque alguien decía, oye, al final, ¿quiénes van a hacer campaña por esta gente? Igual son los partidos políticos, ellos van a hacer campaña. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando con Edgardo Pizarro, también analista político, acerca de este acuerdo por la paz chilena y la nueva constitución. De lunes a viernes a las 13 horas, Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y estudiados especiales. Solo en Corporación Noticias, de lunes a viernes a las 13 horas. Cumplimos con informar. Arte Impresiones S.A. ofrece a su distinguida clientela impresión plotter digital, estampados y transfer, vinilos decorativos para el hogar y oficina, diseño gráfico publicitario. Visítanos en San Diego 1594 o bien en www.arteimpresiones.cl. Escríbenos a ventas@arteimpresiones.cl. Somos una empresa familiar al servicio del pueblo cristiano. Agencia GC no limita tus sueños. Además de ayudarte a obtener tu subsidio automático, ahora también te ayuda a financiar tu vivienda con un crédito hipotecario al 90%, con un valor máximo de 6.900 UF. Puedes sumar renta hasta con un amigo. ¡Atrévete! En Santiago, llámanos al 22 688 7213 y en Rancagua 72 260 8056. Más información en www.agenciagc.cl. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Comentando con Carol Espinaza que Julie en la respuesta a la encuesta que tenemos ahí en Corporación Noticias, que tiene que ver con el proceso constituyente, decía, prefiero malo desconocido que ladrón conocido. Bueno, generalmente el dicho dice todo lo contrario, dice, prefiero diablo conocido que diablo por conocer. Pero ella dice, prefiero arriesgarme a algo totalmente nuevo. Bueno, decíamos que la encuesta de hoy, la pregunta ahí en Corporación Noticias dice, si el plebiscito constitucional fuera el próximo domingo,
¿Por qué opción votaría usted? Opción A, convención mixta constitucional, es decir, compuesta 50% por ciudadanos electos para ese efecto y 50% parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. O B, convención constitucional, es decir, compuesta 100% de ciudadanos electos especialmente para esos efectos, y va ganando por amplio margen, pero sin embargo no es algo tan un margen tan grande. 44% la opción A, que es decir, una opción mixta, y 56% una total convención con constitucional, su 100% compuesta por ciudadanos, van 100 votos. Queda tiempo para votar. Sí. Bueno, en otro de los temas habíamos dicho qué implicancias tiene el acuerdo político para avanzar a una nueva constitución. Por si recién viene sintonizándonos, representantes de todos los sectores políticos llegaron en la madrugada de hoy a un consenso para ayudar a resolver esta crisis social que lleva ya 29 días. Documento que la historia va a conocer como el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Luego de intensas negociaciones en el ex Congreso Nacional de Santiago, los honorables presentaron la idea de llevar a cabo un plebiscito de entrada que se realizará en abril del 2020. Los ciudadanos habilitados para votar podrán elegir entre las siguientes opciones. ¿Quiere sí o no respecto a una nueva constitución? ¿Sí o no? Y paralelamente elegir el mecanismo preferido para elaborar este nuevo texto constitucional, que sería la convención mixta constitucional o la convención constitucional. De ganar la opción por una nueva constitución, los 155 representantes del constituyente se elegirán en octubre del 2020 y tendrán 9 meses, y es un plazo prorrogable por otros 3 meses para redactar un nuevo texto, el cual deberá contar con 2 tercios de aprobación para decidirse. Finalmente, la ciudadanía deberá votar en plebiscito ratificatorio, vinculante y obligatorio en julio del 2021. ¿Qué implicancias tiene este acuerdo político para avanzar a una nueva constitución? ¿Cómo deberían prepararse las iglesias evangélicas? Para conversar al respecto estamos al teléfono con Edgardo Pizarro, analista político y director del Observatorio Martin Luther King. ¿Cómo está, Edgardo? Buenas tardes. Hola, Israel, ¿cómo está? La primera pregunta que queremos hacerle es: ¿cuáles cree usted que son los principales efectos políticos que tiene este acuerdo que se llama Por la Paz Social y la Nueva Constitución, y cómo cree que se logró destrabar algo así? Bueno, hay que entender, ¿cierto?, que a partir del estallido social, que ya vamos a cumplir un mes, obviamente nuestro país cambió. Yo creo que los grandes pilares de la democracia, que hace mucho rato se venían, ¿cierto?, adelgazando y entrando en crisis, en este momento, ¿cierto?, estamos viendo que realmente ya se estaban comenzando a quebrar. Y la verdad que la clase política, el gobierno, ¿cierto?, y el legislativo tuvieron que tomar decisiones ahora, ¿cierto?, de un nuevo estallido. En ese sentido, yo creo que la política hoy día está completamente en deuda y tratando de dar, ¿cierto?, ciertas soluciones que hemos visto en las últimas horas con estos acuerdos, ¿cierto?, por la paz social y nueva constitución, que lo que pretende, ¿cierto?, es poder darle respuesta a todas estas demandas. Hoy día la discusión está centrada, ¿cierto?, primero que todo en poder responderla, pero también cómo se dio finalmente este gran acuerdo. Y este gran acuerdo finalmente es gracias, ¿cierto?, a todo este movimiento que ya va a cumplir un mes. A la voluntad política también, me imagino, ¿no? Evidentemente, pero la verdad que ya no había una salida. Por eso cuando yo hablo de que la constitución está en crisis, es que finalmente ya no había ninguna salida previsible. Hace unos días atrás, el martes, ¿cierto?, en la noche, todos esperábamos todos teníamos información de que venía un nuevo estado de sitio, un nuevo estado de excepción. Exacto. Y la verdad que en ese sentido el presidente de la República fue muy sabio y logró finalmente salir con esta solicitud, ¿cierto?, un acuerdo de paz, ¿cierto? Y a partir de eso vemos lo que anoche se generó, ¿cierto?, en el Parlamento. Dar una nueva chance en medio de la presión que había. Así es, porque ya no había otra medida, o sea, y yo no sé si ustedes que se imaginan, pero si ese día martes se hubiera decretado un nuevo estado de excepción, estado de sitio, yo no sé cómo estaríamos hoy día. Claro. Bueno, don Edgardo, ¿quiénes son los personajes o partidos políticos o figuras que finalmente ganan con este acuerdo o pierden después de este histórico acuerdo, ¿no? Sí, bueno, en este acuerdo, cierto, que se llevó a cabo anoche, yo creo que primero que todo ganamos todos los chilenos. Ganamos porque finalmente esperamos que tienda a devolverse paz, ¿cierto?, que bajen las movilizaciones, eso es lo primero. Y en términos políticos, yo creo que aquí todos tuvieron que dar y negociar, pero en favor, ¿cierto?, del país, de la ciudadanía,
también de muchos ciudadanos que han visto cómo sus empresas han quebrado, gente que falleció, gente que ha perdido sus ojos. Por lo tanto, ya no había tiempo para seguir con mezquindades. Y en ese sentido, lo que sí podemos decir es que en términos concretos el oficialismo podríamos decir que en virtud de lo que viene logró que se respetaran estos 2/3, ¿cierto? Y no se cambiaran los quórums, por decir una cosa. Y lo segundo, en términos de la oposición, podemos decir, cierto, que logró que se fijara, cierto, esta hoja en blanco. Esto quiere decir de que esta nueva constitución que se pueda generar, cierto, no está supeditada previamente a la constitución del 80. Además, la oposición logró que se escogieran los constituyentes, en el caso de, cierto, de esta convención mixta, y también en la constituyente, cierto, van a ser elegidos. Y lo tercero es que haya un plebiscito, cierto, de entrada y de salida, donde la ciudadanía va a votar en primera instancia de manera voluntaria y en la de salida de manera obligatoria, para finalmente decidir como ciudadanía si están de acuerdo o no con lo que se acordó. Estamos hablando con Edgardo Pizarro, analista político y director del Observatorio Martin Luther King Jr. Edgardo, pero hay figuras de la oposición y figuras del oficialismo que han salido afectadas para bien o para mal después de esta negociación. Hemos estado escuchando algunos nombres, por ejemplo, algunos presidentes de partido, algunos representantes de ciertos sectores de la oposición o del gobierno. Pongamos estas fichas ahí. ¿Cómo ve usted las personas que han participado en este debate? ¿Cómo quedan ellos? Voy a decir un ejemplo. Jacqueline Van Rysselberghe. Bueno, ella por lo que se vio anoche y los comentarios que se han dado por los medios, claramente ella no está. Mañana es lo que ella debe votar en contra de un cambio de la Constitución, en el plebiscito. Por lo tanto, claramente ella es una persona que, si bien es cierto, tuvo que ceder demasiado terreno para poder, cierto, instalar estos nuevos acuerdos. Claramente es una persona que va a seguir manteniendo el status quo de acuerdo a cómo lo tenemos hoy día. ¿Ya? Yo creo que ya la discusión clara que no tiene que ver con cuáles son los parlamentarios que van a ser constituyentes. Yo creo que hoy día la discusión tiene que ver en cómo se abre la oportunidad de que la ciudadanía pueda participar de manera lo más representativa posible en las decisiones finales, ¿cierto? Y en todo el proceso, en virtud de qué es lo que va a quedar como una constitución. O sea, aquí hay muchos actores sociales que están vinculados, ¿cierto? Desde la salud, desde la educación, desde las pensiones. Recién, ¿cierto?, don Mario Ríos hablaba de los indígenas, ¿cierto?, de estos grupos. Aquí la finalidad y la oportunidad que tiene la clase política de nuestro país es de que la ciudadanía pueda verse completamente representada. Exacto. O mayormente representada en lo que va a resultar de este proceso. Sí, don Edgardo, ¿cree usted que tras esta decisión, tras este acuerdo, baje las movilizaciones? O sea, nosotros, si uno pudiera definir, ¿cierto?, quiénes son aquellas personas que en estas últimas semanas se han estado manifestando, tenemos, ¿cierto?, a manifestantes que son profesionales en este tipo de manifestaciones. Tenemos a aquellos, ¿cierto?, que están finalmente molestos y que se suman pero destrozando, y tenemos, ¿cierto?, gente, a muchos jóvenes que finalmente tienen ideales mucho más de izquierda, más centrados en la revolución y que también se han sumado. Lo que se espera ahora, ¿cierto?, es que la tensión baje, porque si no es así, finalmente nuestro país va a seguir en un proceso de crisis. Hoy día hay que ponerle mucha atención a los datos económicos del país. Exacto. Porque evidentemente y las autoridades, tanto económicas, ¿cierto?, como políticas, han conversado de que vamos probablemente a entrar en una fase de recesión técnica. Esto quiere decir de que van a haber 2 trimestres con números negativos. Y eso evidentemente va a pegarle tanto al crecimiento como a los emprendedores y las empresas, pequeñas y medianas empresas del país. Y por otra parte, también ayer el ministro de Hacienda dijo que él estimaba que 300.000 empleos en Chile van a ser destruidos. Por lo tanto, lo que viene ahora, ¿cierto?, es
tratar de bajarle, ¿cierto?, la tensión en las calles y poder centrarnos en cómo logramos devolverle al país tranquilidad y crecimiento económico. Estamos hablando con Edgardo Pizarro, analista político, y la pregunta que tenemos hoy día en nuestro Facebook: ¿qué prefiere usted? ¿Convención mixta constitucional o convención constitucional 100% elegida por los ciudadanos? Bueno, a ver, si logramos diferenciar aquello, la convención mixta quiere decir de que va a haber un 50% de integrantes constituyentes que son parlamentarios y el otro 50% de la ciudadanía, un total de 155 integrantes. En el caso de la Convención Constitucional van a ser 100% electos por la ciudadanía. Pero aquí las consultas que aparecen y que son claramente relevantes tienen que ver con quiénes van a ser aquellos que van a poder participar. Y en base a eso, se va a regir, ¿cierto?, por el sistema, ¿cierto?, de elecciones que es mismo que para los parlamentarios. Por lo tanto, van a regir aquí claramente las cifras repartidoras y quienes van a tener mayor preferencia van a ser aquellos que van a ser apoyados en la lista por los partidos. Por lo tanto, nuevamente acá hay un tremendo desafío de democratizar mucho más este proceso y hacer que personas que no están en los partidos y que probablemente no van a ser apoyadas y no tienen los recursos para hacer campaña puedan participar. ¿Usted preferiría entonces la Convención Constitucional 100% ciudadana? Yo soy partidario, ¿cierto?, de que puedan estar incorporados todos los sectores, pero evidentemente, ¿cierto?, creo que hoy día es importante que la ciudadanía participe en mayor medida. Alguien decía, disculpe, que por ejemplo, una propuesta para esto sería establecer cuotas. Por ejemplo, 50% hombres, 50% mujeres. Pueblos indígenas, representantes quizás de otros grupos. Una opción así, ¿la ve viable? ¿Le parece interesante? O sea, bajo la estructura que hoy día tenemos para llevar a cabo ambas convenciones, ellos estarían completamente perjudicados porque tendrían que entrar a una dinámica de partidos para poder tener algún tipo de chance. O sea, lo que le cabe a las discusiones que vengan adelante tiene que ver con cómo democratizamos y abrimos las puertas a que nuevos actores puedan ingresar a discutir. ¿Y cómo ve las iglesias evangélicas ahí en este proceso? Bueno, la iglesia evangélica en Chile ha sido una gran ausente, en eso no creo que no hay dos voces. Lo que hemos visto, ¿cierto?, es una gran ausencia de nuestros líderes evangélicos que han carecido de opinión, que han carecido de rechazo y que hoy día esperamos que puedan estar a la altura de la realidad que estamos viviendo y poder comprometerse y vincularse a todos estos procesos, porque sería una gran oportunidad que la voz de los cristianos evangélicos en Chile quede fuera por una falta de compromiso de sus propios líderes. O sea, por ejemplo, que los líderes evangélicos capacitaran gente en sus congregaciones, tanto en la parte de la discusión teórica del asunto, como eventualmente presentar candidatos, por ejemplo. Mire, no me cabe duda que la Iglesia Evangélica de Chile está alrededor del 40% ya es profesional. Por lo tanto, utilizar el compromiso, ¿cierto?, y las capacidades técnicas y las competencias, ¿cierto?, de sus profesiones, para que ellos mismos puedan emprender una fase de educación cívica en la iglesia para mejorar la participación de los hermanos que quieran participar en esto, en los distintos espacios de conversación. Bueno, queremos agradecerle a don Edgardo Pizarro, analista político y director del Observatorio Martin Luther King Jr. Muchas gracias por haber respondido a nuestro llamado. Muchas gracias a usted y que tenga una buena tarde. Dios le bendiga. Y un buen fin de semana para usted también. Eso, sigue la pregunta ahí en Facebook, ¿eh? ¿Cómo va el Si el plebiscito constitucional fuera el domingo, ¿por qué opción votaría usted? ¿Convención mixta constitucional o convención constitucional? Verónica Rojas Fuentes dice, creo que el acuerdo político es humo. Puedo estar equivocada, dice, pero no les creo nada. Cada día me aferro más a Dios. Ella prefiere tomarse de la mano del Señor. Se mantiene ganando la opción B, es decir, una convención constitucional elegida exclusivamente por ciudadanos para esos efectos y no 50% de parlamentarios. Bueno, Héctor Meneses dice, ojalá se hiciera antes la consulta, si queremos o no cambio de constitución, y no comiencen a manipular. Debería ser así, bueno, en eso se está, así que son las respuestas de la gente. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con Francisco Franco y la información deportiva también de esta jornada. Escuchas Corporación Noticias. Cumplimos con informar.
En Arquiurbana somos especialistas en realizar y llevar a cabo tus sueños y proyectos. Ofrecemos servicios de arquitectura, diseño y construcción, asesoría y gestión de proyectos inmobiliarios, permisos de edificación y recepción definitiva de obras, regularización de viviendas, empresas e industrias. Solicita tu presupuesto sin costo al teléfono 22 551 44 38 y en la web www.arquiurbana.cl. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Con 50 minutos y nos vamos directamente al deporte con Francisco Franco. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, Carol, muy bien, Israel. Aquí terminando la semana, contentos por lo que pasó ayer, un signo de que hay unión y que se quiere sacar el país adelante. Con respecto a esto, hay deportistas chilenos, como hemos venido diciendo en la semana, que han hecho eco de lo que está pasando en Chile, y el deportista de Jiu-Jitsu, Rogerio, sacó el segundo lugar en Jiu-Jitsu en Argentina y mandó un mensaje a través de sus redes sociales con una bandera chilena que decía que parara esto y que obviamente también haciendo una protesta que se está, entre comillas, violando los derechos humanos de nuestro país. También los jugadores de bádminton, Iván León y Cristiana Ayala, se taparon un ojo al momento de recibir su medalla de bronce, al momento de sentir que estaban representando al país, se sacan una foto y se tapan un ojo, una imagen súper impactante que hizo eco en varios medios deportivos de Latinoamérica. Recordemos que el bádminton también tiene opciones de participar en Tokio 2020, lo que sería maravilloso, y esperar que estas protestas, porque pueden incluso sancionarlos, pueden sancionarlos porque generalmente los entes deportivos no dejan que hayan acciones políticas. De hecho, la selección chilena de fútbol la semana pasada, cuando pierde la Roja femenina, cuando pierde ante Australia, hacen una foto con una bandera mapuche incluso, y hacen alusión a lo que estaba pasando acá en Chile, y la FIFA está estudiando una sanción severa a nuestra selección. Es que es complejo, femenina, que se manifieste. Así que eso con los deportistas nacionales. Gary Medel ayer también explicó por qué llegando a Chile recién se tomó la decisión de no participar en el amistoso con Perú. Y dijo, nos reunimos el miércoles por la mañana, hicimos una reunión entre todos y todos dijeron que no jugamos. Cada uno dio su opinión y luego votamos. Fue una votación unánime. Le preguntaron por Arturo Vidal. Sí. Y él dijo, Arturo también estuvo de acuerdo desde el primer momento en no jugar. A veces la gente no entiende que nosotros somos solo jugadores e igual tenemos que venir aunque no nos parezca. El Pitbull agregó también que la gente, lo que está sucediendo en el país, nos hizo cambiar. Vimos en terreno la realidad de nuestro Chile, vimos a la familia, los amigos, el barrio. No podíamos ir a jugar a Perú y no apoyar esta causa. Eso nos motivó a todos. También hizo otra declaración que hace alusión de que Reinaldo Rueda, el que ayer decíamos que estaba bastante molesto por todo lo que estaba pasando y que se quería ir, dejar de jugar, y que incluso dio la sensación que él no estaba de acuerdo con lo que estaban planteando los jugadores. Según Gary Medel, él los apoyó de manera categórica, los apoyó de manera unánime, estuvieron todos y lo apoyó. Entonces eso puede provocar ¿de qué estamos hablando? Un cierto quiebre en nuestra selección nuevamente, y bueno, eso también está haciendo que Reinaldo Rueda esté ahí en la cornisa. No se sabe si va a continuar, no se sabe si va a seguir. Se están escuchando rumores de nuevos técnicos, se están escuchando rumores de que renunciaría. Está complicada la cosa porque no se ponen de acuerdo en esto. O bien Reinaldo Rueda está jugando a los dos bandos, que está diciendo una cosa por un lado y diciendo otra por otra, para, digamos, tener una política diplomática en una situación muy compleja, siendo el extranjero. Claro. O bien, alguien está mintiendo. No, alguien claramente está mintiendo, porque son dos versiones distintas. Reinaldo Rueda ayer habló para aclarar el por qué Chile no iba a ir a jugar ante Perú. Pero Gary Medel sale hoy día en una entrevista con el Mercurio y dice, él nos apoyó, categóricamente nos apoyó y estuvo con nosotros. Duro. Y bueno, también queda el caso de Arturo Vidal, que recordemos que cuando llegó dijo, ojalá podamos jugar, para que la selección le dé una alegría a nuestro pueblo. Bueno,
también votó que no se jugara. Ahí queda. ¿Viste? Eso es lo extraño. Es ¿ves? extraño, Yo creo que sí. hay como un doble discurso nomás. Hay un discurso Da la para impresión. afuera y un discurso para Da la adentro. impresión. Sí, sí. Bueno, recordemos que se está jugando el Mundial Sub-17 de fútbol. Brasil y México van a animar esta final. Los brasileños derrotaron dramáticamente a Francia 3-2 luego de ir perdiendo 2-0 y se clasificó a la final Sub-17. El Scratch es la única selección invitada en este torneo por ser la organizadora y se medirá el domingo en la final a las 19 horas horario chileno ante México. México, por su parte, clasificó empatando con Holanda y ganándole por penales. ¿Cuál es el condimento que tiene este partido? Es que la Sub-17, los mundiales de esta categoría son bastante parejos. Ajá. Brasil tiene 3 títulos, México tiene 2. ¿Cuál es el objetivo de México? Alcanzar al Scratch. Y México ha sido campeón en los últimos años 2 veces. Porque antes no era un buen equipo, una buena institución como para poder salir campeón en la Sub-17. Así que va a estar bastante entretenido este partido Sub-17, un bastante buen nivel. Y vamos a ver qué pasa. Donde Chile, recordemos, quedó eliminado a manos de Brasil hace 2 semanas atrás ya. Perfecto. Nos despedimos Con un como poco más siempre. de respiro, ¿no? Sí, Con un poco más hasta de... en el deporte medio más relajado. Israel Vilches que les habla junto a Carol Espinaza, a Francisco Franco, como siempre a José Luis Martínez y en los controles Cristian Chaparro. Sí, recuerda que puedes seguirnos en el Facebook como Corporación Noticias y también revisar este y otros programas en www.corporacionnoticias.cl/noticias. Que tenga buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales. Solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar.